Muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Hoja en Blanco. Aquí desde Pichilemu TV, desde la pantalla de nuestro canal comunitario, para todo Pichilemu, para todo el mundo, para todo el país, en fin. A través de nuestra señal de cable net, que espero que se esté viendo por algún lado, y a través de nuestra señal web vivo.pichilemutv.org y a través de nuestra transmisión de Facebook Live que va a salir obviamente en nuestra página de Facebook pichilemutv.org. Además, sigan nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube. El capítulo va a salir por YouTube. Y además, siga el trencito de Pichilemu TV porque después del programa viene Cóctel de Sábado. Y seguimos en este ciclo de Hoja en Blanco, pero sobre todo en este ciclo especial de entrevistas a candidatos constituyentes de carácter independiente, porque considerando la situación de desventaja que han tenido los independientes, este canal ha apostado por dar voz a aquellos que no la han tenido más fácil, que digamos. Así que nada más que presentar primero a nuestros ilustres panelistas, don Jorge Galá, profesor de historia. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes, Juan Pablo, buenas tardes, Daniela, buenas tardes, Marlene, y a toda la teleaudiencia del Radio Urbano de la Comuna de Pichilemu y los usuarios de las plataformas digitales. Así que espero que este programa sea ameno y que exista un diálogo transparente y permanente, fortaleciendo la democracia del territorio en sí. Así que démosle nomás y todo el power a este programa. Vamos. A nuestra amiga abogada, señorita Daniela Godoy. ¿Cómo está, Daniela? Hola Juan Pablo, bien, aquí estamos esperando ansiosa este nuevo capítulo, contento de estar con Marlene, una candidata independiente, y junto a Jorge ya un amigo y compañero ya de este programa, así que un saludo a todos los que nos están viendo. Y obviamente, tal como acaba de mencionar Daniela, tenemos a nuestra invitada, a la candidata por este distrito, del distrito 16, desde Nancagua, a la señorita Marlene Duarte Esparza. ¿Cómo está, Marlene? Hola a todos, todas y todes. Súper bien, muy contenta, muchas gracias por la invitación, muy agradecida también ahí del preámbulo. Efectivamente, los candidatos independientes estamos en bastante desventaja, tanto económica como otros aspectos que estábamos recién conversando, por ejemplo, la franja electoral. Pero pese a eso, igual estamos luchando contra la corriente, digamos, y haciendo todo lo posible para poder instalar las candidaturas independientes dentro de la constituyente, como tanto es lo que queremos, en el fondo lo que la mayoría de las personas quieren, al menos lo que se expresó en el estallido social, y estamos en eso. Marlene Duarte es de Nancagua y ella trabaja en la Fundación Liwenmapu. Antes de empezar con nuestro pimponeo de preguntas, que vamos a probar un nuevo formato, explíquenos a qué se dedica esa fundación de Liwenmapu desde Nancagua. Bueno, debo hacer una pequeña corrección. Yo tengo una fundación, la cual creé hace ya varios años. De hecho, les estaba comentando ya en la quinta región, que después la trasladamos para acá. Pero básicamente yo me he dedicado por 10 años a ser consultora, jefa de proyectos en estudios sociales, haciendo planes de desarrollo comunal principalmente por todo Chile. Y además tengo esta fundación paralelamente al trabajo. Actualmente estoy trabajando en la Municipalidad de Nancagua, y aparte de la fundación también soy fundadora, como una de las fundadoras de la Coordinadora Feminista de Nancagua. Estoy metida ahí como en varias cosas, siempre he sido así, bien movida, que ando de allá para acá, de acá para allá. Me gusta el movimiento, soy inquieta, y por lo mismo como que siempre he estado haciendo varias cosas paralelamente. De hecho, también hago asesorías a veces en otros temas también, a empresas y cosas por el estilo. Así que varias pegas, y ahora, bueno, dedica a la candidatura también, fuera de ser madre de 2 hijos, niños pequeños, jefa de hogar. Así que son como hartos múltiples roles los que cumplo. Bien, como adelanté un poco, esta vez, en este capítulo vamos a probar algo nuevo y tenemos preguntas, ¿ya? Preguntas cortitas para conocer a nuestro entrevistado. Así que empecemos con las dudas que tengamos. Daniela, empieza. Oye, primero quiero, están saludando harto en el Facebook, así que saludos a todos, a Felipe, a Danisa, a toda la gente que nos está
viendo y que también tienen preguntas, las pueden hacer al Facebook y yo se las hago aquí a nuestra invitada, ¿ya? Para que los chicos que están ahí conectados también estén atentos a las preguntas. Pucha, las preguntas son básicamente, queremos conocerte a ti como persona, conocer tu mirada política en general. Entonces son algunas preguntas más generales respecto a algunos puntos de vista de tu opinión. La idea es que seamos con respuestas cortas, para que seamos más dinámicos, y al final, evidentemente, vas a tener tu oportunidad para replicar y argumentar alguna de tus respuestas. La primera que te hago yo, ¿tú crees que el principal problema de Chile es su actual constitución? Sí, o sea, no sé si es el principal, pero es uno de los problemas que tiene actualmente Chile. Perfecto. Ahora, en lo relativo al cambio climático, que es una situación que nos afecta a todos, esto es una pregunta para ti. ¿Tú desenchufas todos los artefactos, tus artefactos electrónicos o al momento, los enchufas solo al momento de usarlos o los mantienes enchufados? Sí, no los desenchufo porque tengo todos los instrumentos, bueno, soy súper cuática con el tema de la luz, o sea, tengo solo ampolletas LED y esto lo vengo aplicando desde que aparecieron por primera vez las ampolletas, las primeras de ahorro de energía hace 20 años, 15 años atrás más o menos. Entonces yo no ocupo de las otras ampolletas partiendo por eso, o sea, es como una conciencia que se va adquiriendo a lo largo de los años y algo que yo vengo practicando hace muchos años. Tengo unas zapatillas de luz que en todos los enchufes, entonces yo cuando las ocupo las prendo y cuando no las ocupo las apago, entonces ahí se corta inmediatamente la energía a todas las cosas electrónicas dentro de la casa y así tengo todo, manejo todo así. Bueno, y entre otras prácticas más, de todas maneras la problemática de cambio climático, de hecho ya no es cambio. Espérame, si al final te damos la oportunidad de la réplica. Pero déjame lo último, si sé que es corto, pero nunca tan corto. Emergencia climática es la palabra, no cambio climático, por si acaso. Perfecto, gracias por la aclaración. ¿Estás de acuerdo con la regularización de la eutanasia? Sí, totalmente. ¿Admiras a algún político chileno y a cuál sería? No, a ninguno. ¿Qué te enorgullece de tu país? Eso es difícil contestar también porque Chile tiene muchas cosas bonitas, pero si tuviera que elegir algo, de todas maneras es la geografía de este país. Es hermosa, de norte a sur, la diversidad biológica, la diversidad de los territorios, las culturas que también esto engloba, me encanta. Y yo conozco Chile, tengo la suerte de conocer Chile desde Putre, desde Arica así completo, hasta Cabo de Hornos. Así que puedo decir con conocimiento de causa que Chile es un país maravilloso. Ya. Oye, ¿tú crees que Chile debería bajar sus impuestos? No. ¿Estás de acuerdo con una reforma tributaria completa? Sí, por supuesto. De todos los temas controversiales que existen, ¿cuál es el que más te ha costado asumir una opinión o tomar una postura? Mira, la verdad es que yo hace tiempo que vengo trabajando como como tú tienes, porque finalmente hay personas que dicen sí, no, entonces como que a mí me carga eso, yo soy como bien tajante para dar por eso me explayé en un par de temas específicos, pero los demás los dije tajantemente sí o no, porque para mí las cosas son así principalmente. Entonces yo sí he hecho el ejercicio de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto, y por eso mismo no se me ha hecho muy complejo, al menos de los temas de contingencia y todo, porque ya hice ese ejercicio hace un tiempo atrás, de hecho hice una encuesta relacionada con eso, y no tengo problema como para, en estos momentos, si tú me dices una cosa u otra, responder sí o no, si estoy o no. Pero durante ese proceso tuyo que tú dijiste que viviste, ¿cuál fue el tema que más te costó asumir una posición? ¿Cuál fue el que para ti fue más difícil? Creo que ninguno, de verdad. La tengo clarita, sí. Estos ya son más personales. ¿Cuál serie de televisión es tu preferida? ¿Te gusta ver televisión? ¿Series de televisión? Sí. Sí, veo series, veo Netflix principalmente.
¿Y cuál es mi preferida? Ay, no sé, qué difícil. Es que he visto muchas y me costaría decidirme por una. Pero, a ver, de las últimas, hoy no sé. Se me vino a la mente Vikingos, que me gustó mucho. Más por los vikingos que por otra cosa. Ah, pero... Oye, ¿y qué tipo de lectura te gusta? Lectura así fuera de la que uno, No, por supuesto, yo, sirve para formar, para educarse. sí, no, mi lectura es técnica principalmente, a estas alturas ya. Antiguamente sí leí hartas novelas cuando era más chica, cuando estaba estudiando. Me gustaba harto leer, no sé, Edgar Allan Poe, igual como una literatura que es más oscura un poco. Pero ahora lo que leo es generalmente técnico. No, no me da el tiempo así como para tener una... Políticas públicas. Nos pasa, nos pasa. Oye, gracias por tu sinceridad. Ahí van a seguir mis compañeros haciéndote más preguntas con respuestas cortas en esta sección nueva que estamos innovando. Muy bien, muy bien. Jorge, le doy el paso a usted para que haga sus Ya. preguntas. Yo voy a hacer 3 preguntas, una pregunta que es extensa en este caso y 2 preguntas cortas, por si acaso. La primera pregunta, desde tu experiencia en el movimiento feminista, a eso quiero ir yo. Desde la perspectiva de los movimientos feministas y su relato y también el discurso han tenido durante mucho tiempo. ¿Ustedes han sentido postergadas por el Estado o por la sociedad? ¿Cuál es? Por la sociedad. Por la sociedad, evidentemente, porque si bien el Estado es responsable de todo este proceso, estas también son cortas, ¿no es cierto? No, son cortas, tú puedes explayarte. Ya, sí, bueno saberlo. El Estado, si bien es un causante, no es el único. El patriarcado es algo que va mucho más allá de un Estado. Es un comportamiento, un comportamiento social que se ha ido perpetuando a lo largo de los años, de la historia, y no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Entonces, atribuírselo al Estado creo que no es algo real, porque los orígenes no tienen que ver solo con el Estado. Esto es algo que se ha dado históricamente desde antes de que los Estados se construyeran. De hecho, se produjo con las monarquías, incluso en las culturas originarias, históricos. Hablan ahí con el profe de historia, lo sabe también. Sí, no. Y en este caso, obviamente enfocado en la misma línea de género y de movimiento feminista, la institucionalidad pública en el país. ¿Tú crees desde tu perspectiva como administradora pública, tú eres administradora pública de profesión, ha avanzado en los últimos 15 años o se ha postergado, ha paralizado el avance institucional? ¿Tú crees que ha tenido avance o progresos? No, yo creo que no ha tenido avance. Para ser súper honesta, porque hablar de paridad no es nada. O sea, decir aquí vamos a poner la misma cantidad de hombres y mujeres no significa absolutamente nada en la práctica. Solamente que hay el mismo número de hombres y mujeres. Entonces, la única persona que instauró la temática de la paridad fue la Michelle Bachelet hace algunos años atrás, que finalmente tampoco se dio después con los otros gobiernos que siguieron. Y la paridad no resolvió la problemática de fondo de género. Entonces yo creo que en definitiva no se ha avanzado mucho en ese ámbito. Y creo que ahora se ha agudizado, de hecho, con el último gobierno. El último está bien. Oye, la última... disculpa que me meta. Sí, Ahí, Marlene, claro, yo concuerdo contigo que un poco en lo formal sí se ha avanzado, pero en lo material seguimos todavía viendo una cantidad de desigualdad increíble. Yo de verdad yo no me canso o no me dejo de asombrar de la desigualdad que tiene nuestro país en general, pero respecto de hombres y mujeres es abismante, abismante. Cuando digo en lo formal es porque, claro, Chile, como siempre lo digo, Chile es bueno para suscribir todos los contratos, todas las convenciones internacionales, todos los tratados, pero a la hora de regularizar la ley interna, ahí nos quedamos. Con tal de que pase la flota por Hamburgo, firman exacto, todo. el tacheo. Así es. Y la última pregunta. Jorge, ¿te queda algo más? Me queda una sola pregunta y después obviamente ahí vamos a refutar y a poder dar un diálogo con respecto a esto, un diálogo más profundo. Con respecto al mundo rural, tú eres de Nancagua. Nancagua es una comuna netamente rural que depende de la agricultura.
si tú llegas en un momento, en este caso, a integrar la Convención Constitucional, ¿qué instancia en este caso generarías para que el mundo rural y particularmente los pequeños agricultores se sientan representados? Eso, o sea, Mira, la verdad es que hemos hablado de una temática respecto a eso con nuestro grupo de lista, la Sexta Unida, que de hecho no fui yo la que lo propuso, sino que fue Pamela, que estuvo la semana pasada con ustedes en el programa, que habla de la agricultura familiar campesina. Y encuentro que ese es un concepto súper bonito y que ojalá lo pudiésemos dejar de alguna manera expresado como, no sé, como la garantía por parte del Estado de la promoción de este tipo de agricultura o del fomento de esta agricultura, porque finalmente yo creo que ojalá pudiésemos volver a la agricultura originaria, a esa que mi abuelo también fue agricultor, mi abuelo paterno, que falleció ya hace hartos años. Mi papá ya tiene 70 años, así que mi abuelo falleció hace hartos años. Él fue agricultor toda su vida, analfabeto y dedicado específicamente a la tierra y a esta agricultura como era antes, que se trabajaba la tierra, se trabajaba no de manera extensiva, sino que una agricultura mucho más familiar, mucho más pequeña. Por supuesto que con productos, todas las semillas eran semillas que cada agricultor producía, no como es ahora, que la mayoría de los agricultores, de hecho hasta los pequeños, ya van y compran semillas transgénicas en muchos casos, mucho agrotóxico, antiguamente casi no se usaban los agrotóxicos, entonces yo creo que sería súper bonito poder plantear esto dentro de la Constitución, pero además agregar esta temática de los transgénicos y que tiene que ver con la protección de las semillas y también, TPP-11. claro, desde el punto de vista medioambiental. Así que sí, eso creo yo que son dos cosas que deberían ojalá quedar dentro de la Constitución y por supuesto no aprobar el TPP-11 porque si no nos vamos directo a la perdición de todo lo que es nuestro, como por esencia de nuestros territorios, de la agricultura tradicional. El campesinado chileno, sí. Esas han sido las preguntas. Más adelante voy a hacer otras preguntas enfocadas en otras temáticas. Bien, ahora yo también tengo mis preguntas. Voy a hacer 4. Ya que usted es de Rancagua, pregunta, ¿a Rancagua le complica ser atravesado por la carretera? Sí, de hecho hay una manifestación, po. Estuvieron organizados un tiempo atrás con el tema de la carretera y finalmente, bueno, lo que no estaban de acuerdo era con el tema del bypass, pero finalmente el bypass va a ir igual, por lo visto. Ahora yo no sé qué pasó con ese trabajo porque parece que está paralizado, pero sí hubo manifestaciones respecto a eso. Ya. ¿Crees en democracia directa, sí o no? Democracia directa, sí, por supuesto. ¿Sí o no? ¿Crees necesario que... No, espérate. ¿Apoyarías la iniciativa popular de legislación, Por como supuesto. en Suiza? Sí, por supuesto. O sea, es parte de mi programa. Los cantones. ¿Tangananico o Tangananá? ¿Esa es la pregunta? Sí. ¿Tangananico o Tangananá? Tangaranica. Ya. Bien, ya que hemos terminado con nuestro pimponeo, ahora escuchemos qué respuesta quiere rebatirla nuestra invitada Marlene sobre las preguntas que le hicimos o cuáles quiere entrar en profundidad. Yo creo. Sí. Ay, no sé, qué difícil. Me complica porque creo que en general, bueno, algunas preguntas que fueron sí o no son como súper tajantes, o sea, no hay mucho más que agregar ahí. Sí, la temática de género creo que es un tema importante que nos convoca igual, y entendiendo que además una semana nomás, pues hace menos de una semana estamos así en el mes de la mujer todavía. Y creo que respecto a eso, si bien ya el hecho de que la temática se instale dentro de la discusión, que se instale dentro del país y que se instale dentro del mundo, ya es un avance, evidentemente.
Han habido avances a lo largo de la historia, cuando la mujer vota por primera vez aquí en Chile, y bueno, en el mundo en otros países fue mucho antes, pero bueno, aquí en Chile hemos ido logrando reivindicar ciertos derechos de la mujer, pero todavía estamos súper atrasados, pues todavía nos falta mucho respecto a eso. Creo que hay un punto súper importante que hace poco nomás yo lo incorporé, de hecho fue gracias a una acotación de una compañera que estaba ahí hablando en un programa, mientras nosotros estábamos hablando, y poder incorporar, que esta es una idea que se me ocurrió hace poco también, fue esta semana de hecho, poder incorporar dentro de las temáticas de desarrollo de derechos humanos y también de derechos sociales, por ejemplo en salud, en trabajo, en distintas temáticas que son relevantes para el desarrollo de las personas, para la calidad de vida, poder agregarle como el apellido de no sexista. Entonces, eso creo que sería un avance maravilloso si lo lográramos incorporar, por ejemplo, una educación gratuita, de calidad, universal y no sexista. Una salud y no sexista. Agregarle como el tema no sexista al trabajo también. Porque con eso, cuando hablamos de no sexista, no solamente estamos hablando de la mujer, ¿ya? Sino que estamos hablando de la identidad de género y sus diversas expresiones y condiciones. Entonces, lo otro que puedo interferir de lo que usted está relatando, Marlene, también de cierto encasillamiento con ciertos oficios o empleos que se encasillan exclusivamente o en hombres o en mujeres. Claro, por ejemplo, si hablamos de derecho al trabajo, derecho de la protección, yo creo que que eso también es parte de mi programa, la garantía por parte del Estado de la protección de los trabajadores, que eso quede así instaurado, además del derecho a huelga y otros temas más que ahí se han estado proponiendo, que el Estado se haga cargo de la protección de los trabajadores y que no quede así como tan abiertamente como está actualmente en el Código del Trabajo. Y quizás ahí también se podría agregar de los trabajadores el derecho a la protección de los trabajadores y, no sé, agregarle la temática de la inclusión, no solamente también del tema de género, porque la inclusión también va con las personas con discapacidad, con las personas de varios tipos. O sea, la idea es como tratar de que la nueva constitución que escribamos ojalá pueda ser lo más pluralista posible y entender estos fenómenos sociales actuales. O sea, no puede ser que las personas, por nacer con una condición diferente a lo normal, entre comillas, no tenga derecho, no tenga el mismo acceso a los beneficios que tiene el resto de las personas. No puede ser, o sea, deberíamos vivir en un país que nos garantice igualdad de condiciones. Marlene, disculpa, en ese sentido entiendo que tú crees que la Constitución nueva tendría que tener derechos específicos consagrados. Yo creo que sí, podría ser, de hecho podríamos crear, por ejemplo, el otro día estábamos hablando en otro programa con un compañero de lista, generar nuevos sujetos de derecho. Por ejemplo, pensábamos en la madre tierra como un sujeto de derecho, ¿por qué no? Los animales como sujetos de derecho, no solo las personas. Una constitución con perspectiva medioambiental y ecológica. Claro. Pero cuando yo me refiero a derechos específicos generales, porque lo que uno espera, y lo voy a, con un comentario que hicieron acá, pero respecto a otras materias, pero lo voy a, un poco entiendo que él lo quiere llevar ahora mismo a algo parecido, es que cuando uno lo que se busca es que la Constitución establezca como un decálogo de cosas básicas, de derechos esenciales que debemos tener y que además obligue al Estado y no sea un Estado que permita libertad, es decir, elecciones. Porque de lo contrario, tendríamos que enumerar un sinnúmero de artículos que detallen caso a caso. Por eso mi pregunta. Sí, no necesariamente.
no necesariamente, porque todo va a depender de cómo quede redactado. Yo creo que sí debemos de tratar de asegurarnos de poder considerar la mayor cantidad de cosas siempre dentro del marco de lo que es una constitución. Yo lo tengo súper claro, bueno, respecto a lo que decía Felipe, en mi caso no es así, yo tengo claro lo que es una constitución y la diferencia de lo que son la constitución, las leyes, las políticas públicas y finalmente la ejecución de una política pública, porque está todo tomado de la mano, pero tienen roles y son cosas completamente distintas, pero que están enlazadas entre sí. Por lo tanto, es necesario que la Constitución asegure un futuro marco regulatorio que considere todos estos aspectos. A lo mejor va a ser un poco más larga, a lo mejor, pero por supuesto que la forma en que cómo va a quedar expresada es lo que vamos a tener que desarrollar en el momento que se está construyendo. Sí. Hay constituciones que tienen 300 páginas y hay constituciones que tienen 20 30. Entonces, tampoco existe una receta mágica. Digamos, una guía de cómo hacer una constitución. La idea es que si nosotros vamos a construir una constitución desde cero, en blanco, como se llama de hecho este programa, hoja en blanco, los que estemos ahí en la constituyente y además siempre pensando en que este proceso sea un proceso participativo, entendiendo que no pudimos generar las asambleas constituyentes como esperábamos, pero al menos sí que lo que se vote, que lo que se converse, ojalá pudiese venir de las bases y generar las metodologías correspondientes para poder levantar esa información y poder llevarla a la constituyente. Efectivamente hay temas que va a ser imposible que queden plasmados porque van a ser materias de ley, pero sí desde esta generalidad, ¿cómo podemos lograr hacer que las cosas que son relevantes queden dentro de la Constitución y que el Estado se haga cargo, que finalmente son lo más importante, que es lo que no pasa con la Constitución actual, que quedan expresados derechos, pero no quedan expresadas las responsabilidades de esos derechos y muchas de esas responsabilidades se dejan abiertas a los privados y al Estado, que es uno de los problemas que tiene la Constitución actual. Ahora termino. Ya. Ya. Ahora vamos a empezar con otra etapa. Y Juan Pablo, espera, pero antes de eso, para poder explicarle a la gente por qué Marlene le estaba respondiendo a Felipe, porque era un comentario que hubo en el Facebook. En Facebook. Es por eso. Yeah. Que Felipe dice, Felipe Calderón, es que establece, dice, por eso que se dice que de la agricultura sustentable no va en una constitución. La protección ambiental se debe mejorar. Lo que veo es que debe ir hacia una protección sustentable y de ahí las leyes que deben crearse. Y abajo colocan, los constituyentes no tienen claro qué debe ir en una constitución y lo que se debe regular por ley. Por eso Marlene hacía la aclaración que ella sí sabía esta distinción. Bien. Ahora vamos a empezar una nueva etapa dentro de este cronograma que tenemos aquí en nuestra pequeña pauta. Y entre los tres vamos a elegir, vamos a profundizar temas en específico, cada uno que estamos reconociendo una inquietud. Así que vamos a empezar con Daniela, que usted tenía una inquietud que quería hacerle llegar a la constituyente candidata Marlene Duarte. Tengo varias. Tenía dos temas que quería que conversáramos, pero voy a partir primero afirmando un poco lo último que indicabas tú, que es importante escuchar las bases y hacerlos parte en este proceso constituyente. A mí me preocupa en el tema de la infancia y lo he consultado en todas las candidatas que vengan y candidatos y se los voy a consultar a todos porque de verdad creo que es un tema relevante. ¿Cómo ustedes han visto la forma de poder oír a los jóvenes y a los niños como sujetos sociales para incluirlos en este nuevo proceso constituyente? La verdad es que nosotros a la fecha lo que hemos hecho han sido pocas actividades, entendiendo también que las actividades que hemos podido generar han sido de manera online, muy pocas presenciales en este contexto de pandemia. Creo que sí va a ser súper relevante cuando estemos en este proceso de redacción de la nueva Constitución, se puedan realizar las consultas ciudadanas correspondientes a quienes corresponda, porque es lo que, bueno, varias veces yo he hablado de este tema. En Chile Chile es un país que tiene varias leyes, que tiene políticas públicas, que tiene programas de gobierno, que generalmente se hacen entre cuatro paredes, lo hacen cuatro personas, que muchas veces ni siquiera tienen relación, ni siquiera tienen... Quizás a lo mejor una persona que trabaja haciendo una política de infancia ni siquiera tiene hijos, así que es bien difícil
Hay una parte que es teórica, que es importante, que tienen que haber expertos, quizás un par, pero también es necesario consultarle a las personas, a los actores relevantes que son parte de estos procesos. Y los actores son identificándolos claramente, en este caso, por ejemplo, los jóvenes, los niños, lo que tú estás preguntando, y es importante generar metodologías de levantamiento de información de ellos. Yo he tenido la posibilidad de hacerlo, porque como yo llevo trabajando, como les dije, de consultora 10 años, haciendo planes de desarrollo comunal en todo Chile, he tenido la posibilidad, la suerte de poder levantar mucha información. Y entre esa información nosotros hemos hecho actividades específicamente con niños y adolescentes. Me puedo detener un poquito ahí porque hiciste un comentario que habían personas que generaban políticas públicas respecto a infancia que no ni siquiera eran padres. Porque yo te lo digo porque desde mi experiencia, y por eso es que mi pregunta era vinculada directamente a cómo se escuchaban a los niños y a jóvenes. Yo no tengo hijos y trabajo directamente en infancia y no solo en lo teórico, porque no solo lo que uno aprende en los libros, qué sé yo, sino que también en la práctica, porque trabajo en el día a día, estoy en contacto permanente con jóvenes y niños, y por eso es mi preocupación de cómo se van a escuchar, y señalar que a lo mejor es difícil construir una sociedad con personas que no tienen la realidad específica, en este caso, por ejemplo, que yo no tengo hijos, yo sería poco constructiva en este nuevo proceso, me pareció Lo un puse poco... como un ejemplo, no es tu caso, porque tu caso es diferente, porque no nos vamos a poner a hablar de casos individuales. Lo puse como un ejemplo de las relaciones que uno puede tener con los niños. A lo mejor, cuando me refería a esa persona, a lo mejor una persona que nunca ha trabajado en infancia, que nunca ha estado en contacto directo con niños. A lo mejor ha leído muchos libros, es muy experto en el tema, pero la expertise también te la hace la práctica, el estar día a día ahí en ese contacto. Y ese es tu caso, te sentiste identificada, lo entiendo, pero no me refería a eso puntualmente, estaba hablando de manera genérica. No es que yo me haya sentido identificada, lo que pasa es que ocurre en general que muchas personas a veces creen que por no tener una u otra evidencia, uno a veces no puede tener opinión respecto a una cosa. No hablo en este caso actual. No, no me refería a eso, lo daba como ejemplo. ¿Ya? Ya, volviendo al tema, he tenido la posibilidad de hacerlo y es súper enriquecedor porque finalmente los niños, los jóvenes, las niñas tienen mucho que decir y se puede hacer, se pueden generar metodologías de levantamiento con ellos, incluso hasta con niños más chicos, lo puedes hacer a través de dibujos y de otro tipo de expresiones. ¿Y eso está dentro de tu programa? Está específicamente la garantía del Estado de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Lo tengo como un ámbito genérico, pero sí está considerado. Es que, bueno, no sé, pueden buscarlo en mis redes sociales y tengo una publicación hecha con los ejes de mi candidatura. Y ahí están los ejes, yo dividí en 5 grandes ejes temáticos, y esos ejes están subdivididos con subtemas donde están expresados un poco desde cómo podrían ir dentro de la Constitución. Me han llegado harta observación, hay personas que me han dicho que hay que agregar más temas todavía. Yo lo que hice fue como agregar los temas que yo consideraba relevantes. Sé que son muchos temas más los que podemos estar expresados ahí, pero ese es un resumen y un esqueleto bastante didáctico y ordenado y simple de entender para cualquier persona. Así que lo pueden revisar ahí en mis redes. ¿Algo más, Daniela? Lo otro que queríamos conversar, que lo habíamos planteado a nivel general, era respecto a tu opinión respecto a 2 temas puntuales relativos a la pandemia actual. Una, tu opinión respecto a las restricciones de las libertades personales durante la época de pandemia, vinculada a la supuesta protección de la salud de las personas. Y lo dejo planteado al tiro el tema del retorno presencial de los niños a los colegios. Ya. Sobre todo considerando en nuestra zona que tiene harto zona rural y que hay niños que efectivamente no tienen estas condiciones económicas, electrónicas y todo esto para poder tener un acceso a educación como corresponde. La verdad es que yo creo que es un tema complejo. Creo que la política que ha aplicado Chile respecto a las restricciones está mal. No estoy de acuerdo, así que no voy a andar más en eso porque esa es mi percepción. Creo que las decisiones se deberían haber tomado al inicio de la pandemia y con medidas mucho más drásticas
al comienzo para evitar que el virus entrara, como lo hicieron varios países desarrollados, como el caso de Australia, Nueva Zelanda. Tengo amigos que viven allá y andan sin mascarilla en las calles y llevan una vida normal porque ellos pararon la pandemia en la aduana, ¿cachai? No como nosotros, que dejamos que una persona viniera contagiada y se paseara por todos lados y fuera fiesta y contagiara un montón de personas. Y la verdad es que eso tiene que ver mucho con cómo un gobierno aborda, cómo un gobierno toma decisiones, si las toma de manera tajante, fuerte, o es un gobierno débil que prioriza lo económico y que un país no se detenga, no deje de producir. Y estas han sido las consecuencias de eso, de no querer dejar de que el país siga produciendo, básicamente, porque no es que nos quieran proteger, no es que esta política no nos quiere proteger, no nos quiere proteger, no quieren proteger nuestra salud, lo que están haciendo es protegiendo la economía, porque no puede ser que una persona pueda salir a trabajar, subirse un metro repleto, subirse una micro repleta, y después a las 10 de la noche ya tiene que entrarse a su casa porque parece que el virus anduviera en la noche más que en el día. No sé, es casi bordea lo Surrealista. lo surrealista eso. Es que igual tiene que ver con las facultades tan presidencialistas que le entrega la Constitución, porque el estado de excepción le permite hacer todo este tipo de cosas, po. Luego, respecto a la vuelta a clase, estamos claros que fue un error de nuevo. Muchos colegios llegaron a los 3 días y hubo casos y tuvieron que cerrar. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Nosotros en la región, en el distrito, ya pongámonos en el puro distrito, desde que partió la pandemia aquí mismo en Rancagua, hasta ahora nunca habían habido más casos que ahora. Y por primera vez estamos en cuarentena, en fase 1. Entonces, parece que no hubiésemos aprendido del año que ya llevamos en pandemia, porque en lugar de ir mejorando, hemos ido empeorando. Entonces, al parecer, estas políticas no han servido. Ahora, respecto al tema de la vuelta a clase en relación a los niños y a las niñas y el tema de la ruralidad, es un tema extremadamente complejo, y se los digo yo que soy mamá de 2 niños, mamá soltera, que me hago cargo de la casa, me hago cargo de pagar todo, y de tener que trabajar y además tener que educar a 2 niños. Es súper difícil, súper difícil. Nosotros al principio, cuando partió la pandemia, yo no tenía internet en la casa, me vi en la obligación de contratar, porque no me daban los datos del teléfono para todo el uso que se requería. Tengo la suerte, tengo el privilegio de poder haber estudiado y de tener una condición de vida un poco mejor para darle a mis hijos, y por lo mismo tengo aparatos electrónicos y todo, pero mis hijos no tenían, entonces teníamos que estar compartiendo el teléfono, el computador, ¿cachai? Porque no había más aparatos en la casa. Me imagino en el caso de personas en situación vulnerable que no tienen nada de eso, ni tampoco tienen la posibilidad de contratar internet, o no llega la señal de internet, porque aquí en la región tenemos miles de... Yo vivía en un lugar donde no llegaba internet, en la casa donde vivía antes. Entonces, súper difícil, pues. Yo creo que también ahí la política centralista del Estado, de creer que Santiago es Chile, de creer que todo el mundo tiene teléfono, de creer que todo el mundo tiene internet, de creer que todo el mundo podía estudiar desde la casa de manera online, también es una cosa. Por eso yo siento que los políticos en general viven en una realidad paralela. Oye, respecto a eso, porque no tienen Jorge, empatía. tú no le hiciste la pregunta, yo más o menos respecto a lo mismo, ¿tú crees que Chile debería ser un Estado federal? Me gustaría, sí, de hecho lo tengo en mi propuesta. Como Estado federal. Eso ayudaría a la descentralización. O sea, es una descentralización pura en el fondo, no lo que tenemos ahora, que son puras soluciones parche. Elegir un gobernador que casi no va a tener ningún tipo de potestad, es como, ¿para qué lo elegimos? Y más encima, si va a tener otro paralelo, saber que pagar 2 sueldos, que va a estar... es como, ¿para qué hacemos estas cosas? ¿Para qué declaraciones de buenas intenciones? No, mal. Ya, ahora... en nuestras manos cambiar la Constitución, ahora hay que ir con todo. Bien. Ahora sigamos con Jorge. Jorge, sus dudas, alternativas. Otra, más que nada, quiero enfocarme en
como dijimos, si tú llegas a ser elegida, en este caso convencionalista constituyente, y estás dentro de la discusión durante el transcurso de esta convención constitucional que va a durar aproximadamente un año, ¿cómo vas a tener que luchar contra la élite política? Ese es el punto. La élite política que va a tener secuestrado, en este caso, algunos acuerdos, digamos, algunas reformas que ellos no van a querer que salgan ¿Cómo qué consenso va a tomar en este caso? Porque igual el tercio va a ser por parte de un grupo. Ese es el punto. Porque la izquierda en este caso no llegó a acuerdos para poder tomar solo una lista. Entonces, ese grupo, que en este caso es la derecha, va a llegar con un tercio a la convención constitucional. Lo primero que no quiero, yo tengo una visión optimista de este proceso, o si no, ni loca me hubiese, o sea, si yo me basara en las estadísticas ante el pre-estallido social de cómo era la lógica electoral en Chile, donde solamente vota en las últimas elecciones de diputados, que es la más similar a la que va a ser la nuestra, votó el 46% de la población, ni siquiera alcanzamos a llegar, ni siquiera superamos el 50 más 1. Entonces tenemos un porcentaje de población que vota muy, muy, muy bajo. Es extremadamente bajo. Entonces la representatividad también que llega a ocupar cargos políticos es baja también. Lamentablemente la gente está desencantada. Yo me he topado con ese sentir en la calle. También hay mucha gente que está esperanzada como yo, que cree que esto puede realmente cambiar. Va a depender mucho de la gente que vota, no siguiendo la misma lógica electoral, donde la derecha sí o sí va a tener asegurado el 1/3, si es que votan las mismas personas que siempre han votado. Yo espero que ese 50% que no vota, vote esta vez y vote a conciencia, y esa es como la realidad que yo estoy visualizando, y que nosotros los independientes vamos a ganar, y vamos a tener varios cupos a nivel nacional. He tenido la suerte de participar en hartos programas fuera del distrito, con candidatos de otras comunas, candidatos que algunos que también conozco de la vida, y pucha, ojalá todos ellos llegaran, porque me he topado con mucha gente maravillosa, muy, muy seca en sus temas, muy convencida también de este proceso, muy también esperando, con esa misma esperanza, con ese mismo motor que nos mueve a todos los que estamos aquí, los independientes. Si nosotros, o sea, lo que estamos haciendo realmente es un sacrificio así de verdad. Yo tengo 2 niños que en este momento están en la casa de mis papás, o si no, no podría estar aquí haciendo un programa en vivo, sin que los niños anduvieran por aquí peleando, jugando, gritando. Entonces, hay hartos costos. He tenido la suerte de tener redes que me han apoyado en la candidatura, me han apoyado de manera voluntaria, amigos, de todo, porque si no, más difícil sería. Estamos luchando, es una lucha de David contra Goliat. Entonces, Que eso me refiero. y tenemos la esperanza de que las personas esta vez van a votar a conciencia y vamos a ser mayoría para poder generar estos cambios. Sí. Si no es así, entonces efectivamente va a haber que entrar a una constituyente a negociar, bajo el patrón de lo menos malo, una cosa así. De la medida lo posible. De la medida entre lo posible, yo espero no tener que llegar a enfrentarme a eso, porque yo personalmente voy a ir a luchar por las cosas que yo creo que son necesarias cambiar, que están dentro de mi programa, que están publicadas, y las cosas que creo que son relevantes modificar en este país, como el sistema económico, como la protección del medio ambiente, como la diversidad, la identidad, la paridad de género, la inclusión, temas que están pendientes y que en la Constitución actual no aparecen en ninguna parte. Entonces, ojalá que así sea, porque si no, bueno, habrá que buscar después otra estrategia estando allá, pero yo espero que allá seamos mayoría y que los que estamos en esta postura, que somos muchos, sobre todo los independientes, nos unamos y podamos generar estas propuestas y trabajar a través de este proceso, con las comunidades también, porque no las podemos dejar afuera. O sea, por mucho que tú seas elegido popularmente, no podéis después sentirte la voz y el que tiene la razón en todo. O sea, esto hay que consultarlo y hay que trabajar. Claro. Es que igual eso cuesta mucho en política, porque cuando tú llegas a un puesto de elección popular, a un cargo que debes tomar una decisión, a veces se cambian la expectativa en este caso, cuando estás en el poder.
me refiero al poder en este caso, hoy que vas a tomar una decisión. Porque en un principio obviamente ya está en una candidatura, y me refiero a lo independiente porque igual a ellos el costo es el doble o el triple que un candidato que viene de un partido político o viene de una familia, porque para ser político hay que venir de una familia de élite, hay que tener un nombre, hay que venir de la casta, y no es chiste, porque pongamos todos los nombres en la historia del país, quiénes son los políticos y quiénes han gobernado y quiénes han hecho las constituciones y quiénes han hecho los acuerdos políticos. Así Disculpa, que eso se por eso llama yo preguntaba eso. oligarquía. Como historiadora y Oligarquía, exactamente. Y por eso yo Apellido doble R. Sí. obviamente. Entonces, también es un costo, porque obviamente este acuerdo, porque por eso yo no le digo constituyente, porque no es constituyente, porque lo constituyente se emana desde las bases ciudadanas, desde una asamblea constituyente. Este acuerdo se hizo con los partidos políticos, con las castas. Entonces, por eso yo te hice esa pregunta, porque emana desde el Estado y emana desde la élite, particularmente este proceso, obviamente nacido desde las demandas sociales, claramente. Es que, oye, esa es la situación más, o sea, hoy día yo por eso, primero que todo, felicitarlo a todas las personas, a todos los ciudadanos independientes que se tiraron a candidatos, porque de verdad sé que es un sacrificio increíble. Igual con la gente que va a las protestas, las manifestaciones y que lucha día a día, yo por ejemplo estoy acá en Pichilemu, nuestras manifestaciones son mucho más tranquilas, menos peligrosas, pero hay ciudadanos que están comprometidos y que van a todas. Yo eso lo valoro y desde ya, por eso es esta plataforma y nosotros queremos comunicarle a todos nuestros vecinos, amigos, etcétera, que conozcan a los candidatos, porque yo personalmente también quiero que queden candidatos independientes. O sea, aunque sabemos la manipulación política que existe y que probablemente no se va a erradicar, pero esto ya es un gran paso. O sea, los ciudadanos tenemos opinión y nos tienen que respetar. Oye, Marlene, nos preguntan acá, bueno, Consuelo Martínez que nos manda un saludo, y a mi amiga y compañera le mandamos uno de vuelta, y Felipe Calderón pregunta, entiende que Marlene proyecta una perspectiva menos subsidiaria del Estado. En ese sentido, ¿cómo se manejaría el aumento de la corrupción pública? El aumento de la corrupción pública. Ya, lo primero, antes de contestar esta pregunta, Me tenía que contar. me gustaría contestar, claro, a lo que estaba hablando aquí el compañero profesor de historia, tengo el nombre, Jorge. Jorgito, y te interrumpo, Marlene, piden que prendas la luz, no te ves, estás a oscuras. Muchas gracias. ¿Sí? Que prendas la luz. No, el público lo pide, el público lo pide. Tengo todas las luces prendidas, no puedo más. No, tú te ves, Marlene, es Jorge que está oscura. El público quiere que se vea, sí. Ahora... Todavía está ahí oscuro, un poco más. Yeah. Espera, voy a encender. No, conversen. A lo que hablaba Jorge, a lo mismo que yo ya había hablado un poco antes, yo vengo hace hartos años haciendo procesos de planificación estratégica local como jefa de proyectos participativos y altamente participativos, porque nuestros planes es en base a la recopilación de información primaria a través de distintas metodologías, con profesionales, por supuesto, especializados en esos temas, con equipos multidisciplinarios de profesionales, levantando esta información. Entonces, que tengo una base de datos tremenda de muchas comunas de Chile respecto a los anhelos, a las problemáticas, a los sueños de las comunidades, de los territorios. Pero por otro lado tengo esa expertise, entonces creo que sí existen métodos para poder levantar información y poder hacer partícipe a la comunidad del proceso constituyente. Y yo sí le llamo constituyente porque yo quiero que sea así, y voy a tratar y voy a hacer todos los esfuerzos, si es que salgo como electa, de hacerlo de esa manera. No lo voy a hacer de otra manera. Incluso si tuviese que llegar a votar por algo que yo no estoy de acuerdo, pero que las bases lo dictan de esa manera, lo voy a hacer, porque yo me debo a eso. Para mí esto no son cargos de poder, yo no creo, yo al menos no vivo el poder, no lo habito en mi vida, nunca lo he habitado. Si hubiese querido poder, lo hubiese tenido cuando estaba estudiando en la universidad hace 20 años atrás. Nunca me interesó, yo siempre fui de las que protestaba, de las que reclamaba, de las que participaba, eso sí, siempre participé,
me interesaba ser parte de las decisiones, pero como base. De hecho, mi candidatura tampoco yo me tiro como candidata, a mí me piden que vaya como candidata representando a la agrupación en la que yo vengo trabajando acá en Rancagua, desde el estallido social, y bueno, también entendiendo un poco este espacio de la fundación, que a pesar de ser una fundación dedicada al medio ambiente, post-estallido se transforma en un espacio que yo facilito de manera gratuita para hacer los cabildos, asambleas y todo el movimiento social que se genera dentro de Rancagua. Y yo así llego a la constituyente, llego desde las bases, yo me debo a las bases, no me debo a nadie más. Y no me interesa el poder, así que desde esa perspectiva, Jorge, creo que por lo mismo es tan importante ver por quién vas a votar y por quién no. Respecto a la consulta de Felipe, estoy totalmente, no, de hecho siento que, dice Marlene, proyecta una perspectiva menos subsidiaria, por supuesto. El Estado subsidiario, por algo Chile, por algo se produjo el estallido social, o sea, por las problemáticas que tiene este país, por lo mal que se ha hecho, por lo mal que ha hecho, no solo la constitución que se creó en dictadura, que fue legítima, donde ahí se plantea el Estado como un Estado netamente subsidiario, un Estado que no se hace cargo de nada, que solamente dice ustedes tienen derecho, pero el derecho lo puede ejecutar un privado y un público en igualdad, de igual manera. Entonces, con eso el Estado se quita totalmente la responsabilidad que además tiene que tener, porque es la razón de ser del Estado es poder proteger a la ciudadanía que paga impuestos y que gracias a eso se mantiene. Entonces, es ridículo que el Estado no se haga cargo. Entonces, desde esa visión, por supuesto que estoy en contra de un Estado subsidiario. Creo que el Estado chileno tiene que tener más poder, y creo que la corrupción no tiene absolutamente nada que ver con la subsidiariedad o no subsidiariedad. Esa es la típica respuesta que la derecha entrega, diciendo que el Estado es ineficiente, que es corrupto, entendiendo que ellos también forman parte de esa corrupción, porque también son corruptos, a pesar de que es un Estado subsidiario, a pesar de que ganan sueldos altos y se dejan corromper igual. Entonces este no es un problema del tipo de Estado, tiene que ver también con las personas, por las personas que están actualmente en el poder, que ostentan el poder y que quieren mantenerlo porque quieren seguir perpetuando este modelo desigual, inequitativo, un Estado débil que no toma decisiones tajantes, entendiendo lo mismo que pasó, lo que estábamos hablando antes de la pandemia, un Estado que no está funcionando y que es corrupto igual. Entonces, no entiendo la lógica de la pregunta de Felipe, pero le respondí lo que yo pienso. Ya. Ahora, yo tengo mis propias dudas que aclarar dentro de toda esta conversación que hemos tenido. Yo tengo más que nada dos dudas. Lo que estaba hablando acá hace un rato atrás de que si había que incluir o no derecho específico, yo siempre me acuerdo de algo que me enseñó una profesora de cuando yo estudiaba técnico judicial, una abogada que se llama María Paz Yáñez. De hecho, a todo esto le mando un saludo. La profesora me abogada decía, de la Inspección del Trabajo. sí, me hizo clase a mí. Amiga mía, también le mando saludos. Yeah. La De hecho, me acuerdo de ella porque me llamó por una cuestión. Y siempre me decía que a ella le tocaba le pidieron defender una garantía constitucional de la Constitución del 80 de Jaime Guzmán y Pinocho. Y varios elegían el derecho a la vida, qué sé yo, el derecho a acceso a la justicia. Y un profesor le sugirió de que defendiera el de garantías. Básicamente es un derecho constitucional, claro, era un derecho que aseguraba que el Estado tenía el deber de garantizar todos los derechos contenidos dentro de la Carta Magna. Entonces eso me pone de relieve de que a veces nos podemos perder, voy a usar una frase mía así, vende todo y así, nos podemos perder en el bosque, pero no vemos el paisaje completo. Entonces yo siempre he sido de la idea que en la ley lo que importan son los mecanismos. Entonces mi pregunta es la siguiente: ante tanto anhelo de derecho y todo, ¿qué pasa si sale una constitución
con todos los derechos que estamos recién acá un poco hablando entre los tres, y usted, Marlene, pero que no se crean los mecanismos necesarios para que la participación de la gente no sea algo esporádico, no sea algo una anormalidad de las protestas sociales, de las protestas sociales, no, sino que sea algo permanente, constante, que sea un hábito en la política chilena, un hábito con la política del día a día. A lo mejor no será mejor sacrificar, no sé, puta, es feo lo que voy a decir, pero sacrificar estas expectativas de derecho a tener un mecanismo que a la larga puede transformar todo. Ya. Tengo Marlene. una respuesta precisa a lo que me estás preguntando, que está dentro también de mi programa, que creo que soy la única hasta el momento de los que he leído, de las reuniones en las que he estado, que he conocido al menos, que lo tiene, que es la creación de un cuarto poder estatal. ¿Ya? Actualmente el Estado, y en general los estados tradicionales, se dividen en 3 poderes, ¿no es cierto? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Ya? Yo propongo un cuarto poder que se llama el poder ciudadano. ¿Ya? Y este poder va a tener un rol exclusivo, que es fiscalizar a los otros 3 poderes. ¿Ya? Y además estoy pensando cómo va a ser ese mecanismo para que funcione, porque tiene que ser un poder institucionalizado, que tenga exactamente el mismo poder que tiene actualmente, por ejemplo, el legislativo, que sería un grupo de personas que serían elegidas de manera, por votación popular, pero la diferencia entre esas personas elegidas es que serían personas que son dirigentes de dirigencias de cualquier tipo de organización. Y esos serían los que se elegirían y estarían a cargo y como representantes de orgánicas. También dentro de mi propuesta está la promoción por parte del Estado, que tampoco lo ha hecho, de la participación ciudadana de las organizaciones de la sociedad civil. Ese también es un tema que estamos al debe como país, y porque finalmente son las organizaciones de la sociedad civil las que logran levantar, o sea, lo que estamos haciendo ahora, estas candidaturas independientes se logran levantar gracias a organizaciones de la sociedad civil. El estallido social también, a pesar de que fue un estallido masivo, también detrás hay organizaciones que se crean, organizaciones que vienen trabajando de mucho antes, como Noma AFP, no sé, un montón. Entonces, actualmente la legislación no te permite, por ejemplo, tener una dirigencia y ocupar un cargo público o tener un cargo de elección popular, para poder optar a un cargo de elección popular. Entonces, eso está mal, porque las dirigencias por algo son dirigencias, o sea, son personas que vienen trabajando por años para poder reivindicar, para poder instaurar temáticas relevantes y que, si bien no participan dentro de la política tradicional, están haciendo política constantemente, desde las juntas de vecinos, las deportivas, de acuerdo a sus intereses. Entonces, creo que generar esto, que podría quizás ser una rama del COSOC, ¿ya? Un COSOC que podría ir escalando desde lo local hasta lo nacional y poder instalar a estas personas en un nivel de fiscalización como representantes de la comunidad, fiscalizar no solo además el poder ejecutivo, sino que también el legislativo y el judicial, porque en eso también hay un vacío legal actualmente. Y la Contraloría, la pega que hace no es suficiente. O sea, la Contraloría fiscaliza dineros que además muchas veces hemos visto que finalmente son prensas alternativas las que hacen investigaciones profesionales y logran dar con desfalcos, con corrupciones. No ha sido la Contraloría, en la mayoría de los casos de corrupción del Estado, la que ha descubierto estos casos. Han sido medios alternativos de comunicación. Entonces, que han hecho investigaciones. Entonces necesitamos que haya una fiscalización mucho más poderosa, mucho más potente del Estado, y yo creo que esa es una buena alternativa. Marlene, disculpa, Juan Pablo, que en verdad no había escuchado a ningún otro candidato plantear esta posibilidad de un cuarto poder del Estado, pero quizás se me estaba pensando ahora, porque efectivamente todos los ciudadanos tenemos el derecho y la facultad de fiscalizar permanentemente y de hacer denuncias. El problema es que no hay un órgano que canalice realmente esas denuncias y aplique las sanciones correspondientes. Entonces, a lo mejor a lo mejor se me ocurre, ya que todo ya estará, si ojalá llegara a quedar,
como constituyente, sí a lo mejor habría que tener un tribunal, por así decirlo, inventando un tribunal donde uno pueda denunciar a todas las autoridades públicas y que las personas puedan ir sin representación de abogado, que sea lo más económico posible y que todas esas sean públicas y transparentes. O sea, yo voy, hago una denuncia, se tendría que abrir un sumario administrativo, etcétera, y todo sea de manera transparente, para que así todos tengan más acceso, porque en realidad lo único que hacemos ahora, y gracias a la tecnología, es las funas a través de las fiscalizaciones a través de las funas de las redes sociales, claro. Pero tiene que ser algo real, porque efectivamente, por ejemplo, hoy día existe el CERNAC, que un poco fiscaliza a las entidades privadas de que no sobrepasen a los consumidores. Lo que hace el CERNAC es nada prácticamente. Pero claro, a eso me refiero, el CERNAC no es o sea, no es nada, tú llamas, pones un reclamo y llamas a la empresa, no, sabe que no le vamos a dar solución a la empresa, y dice, perfecto, listo. La CONADECUS hace mucho más que el CERNAC, como organización. CERNAC no solo hace demandas colectivas, entonces si tú vas solo, CERNAC no te va a representar a ti como en una demanda personal frente a una situación del consumidor. Entonces, claro, falta representación legal en favor de los ciudadanos, y que sea con sanciones concretas, o sea, todo establecido. Una situación muy extraña que ocurre, desde mi punto de vista, en la fiscalía, por ejemplo, cuando en el sistema judicial, la ley obliga a entregarle un abogado al imputado en todas las materias de delitos, y no le entrega un abogado a la víctima. La víctima va sin abogado a las causas. Está el fiscal, que es un ente externo que solamente investiga, pero la ley protege en este caso, que está bien, o sea, yo entiendo que está la presunción de inocencia y todo eso, pero le proporciona de manera gratuita un abogado defensor, y a la víctima no le provee ningún abogado. La víctima tiene que pagar. Así es, tiene que hacer que un abogado particular. Son esas rarezas que tiene nuestra legislación, que realmente pero el CERNAC es una, de verdad, el CERNAC, claro, cuando son demandas colectivas se hace parte, pero por todo el trasfondo político que tiene. Pero si voy yo y me engañaron con la tarjeta de crédito y me están cobrando no sé qué cosa, me vendieron, nadie me pesca. No. Lo mismo con las compañías de teléfono, es una locura. Entonces, todos los días los ciudadanos se ven expuestos a vulneraciones, no hay entes fiscalizadores y siguen gobernando los grandes. Yo de verdad que yo creo que todas esas cosas debieran estar en la o sea, que no puede haber derecho de elección en la Constitución, tiene que garantizar de manera básica, y ojalá que resulte y que tenga cambios profundos. Bueno, también creo, ¿puedo decir? No más, que tenemos que... Ya. Ahora cierre de parte de nuestra invitada. Creo que un Estado fuerte no tiene que ver con un Estado corrupto, no tiene absolutamente ninguna diferencia. O sea, tenemos países como los países nórdicos, los bajos, que son estados que manejan porcentajes altos del PIB, lo que permite poder redistribuir a través de beneficios a la comunidad todos estos impuestos que recaudan, que además son impuestos que no solo recaudan a través del IVA, como es el caso de Chile, porque al final en Chile, por si ustedes no lo saben, todo el dinero que el Estado recauda, lo recauda de la plata de todos nosotros, del IVA, porque las empresas es muy poco los impuestos que pagan, son pero así muy pocos, porque hay muchas triquiñuelas tributarias que las empresas aplican para no pagar impuestos, y además cuando no pagan a veces se hacen los lesos por año y después el impuesto interno le condona millones de pesos. Entonces tenemos un problema gravísimo. Y ya vemos que el Estado, así todo, siendo un Estado pequeño, siendo un Estado que no maneja muchos recursos, siendo un Estado que le tiene entregado prácticamente todos los temas que son relevantes propios del Estado a las empresas privadas para que las empresas se hagan cargo. De hecho, incluso está casi todo concesionado, o sea, el Estado ni siquiera se hace cargo de los hogares del Sename, todo lo hacen empresas privadas. A través de licitaciones. Claro, a través de licitaciones o fundaciones, pero fundaciones que funcionan igual que empresas, porque reciben muchos millones para poder hacer eso. Entonces, no como la misma. Y además hacen mal la pega.
No como mi fundación, que es una fundación autogestionada, que a las pocas cosas que postulamos nunca nos ganamos nada, porque pareciera que hasta los concursos estuvieran arreglados. Así. Bueno, no pareciera, Marlene, ganan siempre las mismas fundaciones, se ganan las mismas licitaciones, cambian de nombre y son los mismos socios y todo el mundo lo sabe y nadie... Los sospechosos de siempre, como diría la película. Tú te vas a las corporaciones, o sea, a ver quiénes son los directores de todas estas corporaciones, fundaciones sin fines de lucro, que la mayoría, los directivos son políticos, expolíticos, de derecha, de izquierda, todo igual. Así que ese es un tema, yo les digo que tenemos que cambiar este país, efectivamente, que tenemos muchos problemas, que tenemos que mirar hacia arriba, tratar de parecernos a los países más desarrollados, que tienen economías que son mucho más solidarias, mucho más, y estados que son mucho más fuertes, y que las sanciones de corrupción y de cualquier otro tipo, de colusiones, de todo, son sanciones graves y son así, no les dan ganas de cometer esos tipos de delitos. Porque Chile tiene los recursos, que no nos engañen que no tenemos recursos, hay recursos. El problema es que el 1% más rico concentra el 30% de todo el PIB y resulta que estamos así, vamos mal. Ya. Pues. No nos corte, Juan Pablo, no nos corte. No, es que tengo que seguir hablando, tengo que ser el malo. Desgraciadamente tengo que ser el malo. No... Parece que lo llevan en la sangre. Estuvo muy entretenido. Bien, damas y caballeros. Un gusto, de verdad. Igual, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. O sea, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Marlene. Gracias a nuestros panelistas que están con nosotros, Jorge Galás y Daniela Godoy. Gracias. Y un saludo especial a Álvaro Álvarez, que por motivos familiares no va a seguir al menos por un tiempo con nosotros. Así que me despido desde acá, desde la pantalla de Pichilemu TV. Sigan el tren de Pichilemu TV porque después de este programa viene Cóctel de Sábado. Así que no se pierdan por la señal de Pichilemu TV. Hasta luego, muchas gracias y hasta la próxima semana. Adiós. Chao, saludos a todos. Chao.